Todos, espero se encuentren muy bien. Desde ya gracias por visitarnos en nuestro canal de YouTube, cordialmente. Hoy quiero presentarles lo que bien puede considerarse la cosmogonía de toda la cultura tradicional china, o al menos de buena parte de ella, que está compilada en un libro muy antiguo. De hecho, hay quienes sostienen, y con mucha razón, de que se trataría del texto más antiguo escrito por el ser humano que hoy poseemos, conocido con el nombre de I Ching, o libro de las mutaciones. Aquí les voy a mostrar la tapa de un ejemplar, quizás el más conocido de todas las traducciones que de la lengua originaria china se hicieron para dar lugar a la existencia de este compendio, que tiene tres aspectos importantes que ahora voy a mencionar. Digo que el I Ching es la madre y el padre, la tierra y el cielo de toda la cultura tradicional china, porque en ese libro o en esa sabiduría supieron abrevar tanto la astrología de ese país como el Feng Shui, esta arquitectura energética, y por supuesto la medicina tradicional china, de donde ahí parte, por ejemplo, el Qigong, que yo practico y transmito, la acupuntura, etc. El conocimiento profundo de cómo funciona el cielo, la tierra y el resultado de esa comunión que somos nosotros los seres humanos. Decía que tiene tres aspectos en los que se basa este maravilloso libro. Uno de ellos es un libro que bien puede entenderse como un libro científico, primero porque sabe, como acabo de decir, atender, observar y abordar las leyes naturales, tanto del cielo, de la tierra como del ser humano, a través de un sistema binario, quizás el sistema binario más antiguo de la historia de la humanidad, que hoy es muy familiar a todos a través de los sistemas de computación, donde ese sistema se aplica. El segundo punto importante del libro es su sabiduría. Es un libro de profunda sabiduría. Se dice que en la antigüedad los santos y sabios recibieron un caudal de conocimiento que les permitieron, como dije recién, conocer cómo es la dinámica del cielo en relación con la tierra y viceversa, y cómo la unión de ambos permitió lo que muchas veces simbólicamente se llama la existencia de los 10.000 seres, o sea, de todas las cosas que existen en este mundo, incluidos desde ya nosotros los seres humanos. Y el otro aspecto importante que tiene en esa sabiduría es que en un compendio de 64 capítulos, constituidos cada uno de ellos por un hexagrama, o sea, 64 hexagramas, ahora voy a explicar lo que eso significa, está escrito, explicado y observado todas aquellas situaciones probables de vivir como seres humanos a lo largo de toda una vida, inclusive en más de una ocasión, lo cual lo vuelve un libro absolutamente trascendente. El tercer aspecto muy importante a considerar del I Ching es su caudal moral y ético. Entendida la ética no como una serie de normativas aplicadas a nuestros egos, que también los incluye el libro, sino a la ética entendida como las acciones y las palabras y las emociones o pensamientos que surgen en el ser humano a partir de la comprensión de su sí mismo, a partir de comprender cuáles son esas cualidades y virtudes que poseemos y cómo el libro nos puede ayudar a no solo conocerlas, sino saber cómo aplicar esas acciones tanto para nuestro bienestar como para lo que nos rodea en el día a día, como quien diría, nos enseña a regar esas semillas para que den buenos frutos. De manera que es un libro científico, de mucha sabiduría y de ética. 64 hexagramas, 64 capítulos donde en cada uno de ellos vamos a encontrar respuestas a las preguntas o a la pregunta o a la consulta que nosotros buscamos en algún momento hacernos a partir de encontrarnos en el día a día en una situación que podemos considerar como conflictiva, como un nudo que no encontramos por dónde desatarlo, o como una encrucijada a la que hemos llegado donde debemos o necesitamos tomar alguna decisión y no nos queda muy claro
cuál es el camino correcto. Entonces el libro es una invitación a que podamos abordar alguna respuesta posible a la pregunta o a la inquietud que tenemos para que el panorama se aclare un poco más. Por eso es importante señalar que el I Ching no es un libro de adivinación, ¿sí? No nos va a predecir nada, pero sí nos va a poner en situación de cómo es este momento presente, puede incluso explicarnos cómo ha sido el pasado y por qué llegamos hasta aquí, y puede dar algunos indicios de, según cuál sea la decisión que tomemos luego de interpretarlo, de cómo puede ser el devenir o el futuro. Pero no predice nada. Deja a nuestra absoluta responsabilidad y a invitarnos a la confianza en la sabiduría del libro, a que tomemos las decisiones correctas en cada caso en la medida que podamos. Hexagrama es una palabra que significa una imagen de 6 líneas. Los sabios de la antigüedad entendieron que el cielo bien podía representarse por una línea entera y la tierra por una línea partida. De ahí el sistema binario. Luego, como esas dos líneas que podían intercalarse, el cielo arriba y la tierra abajo o al revés, dieron lugar a 4 posibilidades: 2 líneas enteras, 2 líneas cortadas o, como acabo de decir, una línea entera y una cortada, una arriba y otra abajo, y luego en sentido inverso. De manera que ahí da 4 resultados en principio la conjunción de esas 2 líneas madres. Luego se agregó una tercera línea, que es la representación del ser humano. Esta puede ser tanto entera, que sería la representación energética de lo masculino, o cortada, que sería lo contrario, la representación energética de lo femenino. O sea que ahí ya tenemos 3 líneas. Las 3 líneas forman un trigrama. ¿Sí? Podemos tener 3 líneas enteras que representa el cielo o 3 líneas cortadas que representan la tierra. Luego, la combinación de la energía masculina con la energía femenina da como resultado hijos. 3 hijos varones y 3 hijas mujeres, constituyendo la totalidad de 8 trigramas. ¿Sí? Los 6 restantes son el fuego, el agua, la montaña, el lago, el trueno y el viento. Por lo tanto, cuando estos 8 trigramas se combinan entre sí, 8 por 8 da 64. De ahí el resultado de obtener en el libro 64 hexagramas, 64 respuestas posibles a nuestras preguntas o a nuestra necesidad de conocer e indagar no solo una situación en particular, porque el libro puede abordárselo de muchas maneras. La manera más sabia es ir al libro confiando en él, como quien confía en la divinidad, para que a través de esa confianza uno pueda encontrar más conscientemente cómo es este sí mismo, ese yo soy, de ahí la palabra noble, como se suele denominar a quien hace la consulta, o sea, porque el libro considera que es un acto de mucha nobleza querer saber acerca de nosotros mismos y alcanzar una mayor comprensión acerca de nosotros mismos. Y también hace la diferenciación entre lo que el libro llama los inferiores, o sea, todos esos aspectos egocéntricos que podemos tener, como el capricho, la arrogancia, la envidia, los celos, etcétera, que producen una realidad más ligada al mundo material, a un mundo mucho más estructurado y pequeño, del cual nadie escapa, todos estamos de algún modo vinculados con esa realidad, pero el libro es una oportunidad para que comprendamos cómo mucho de lo heredado por la cultura, por nuestros padres, por la sociedad, etcétera, ha moldeado esta persona, este personaje, y cuánto de todo eso podemos modificar. De ahí el libro y su título, ¿no? El libro de las mutaciones. Los sabios y antiguos y santos de la antigüedad entendieron que todo está en movimiento permanente y todo está cambiando permanentemente. Somos en todo caso los humanos que a veces nos negamos a aceptar esa condición. Entonces el libro, cuando esa condición se hace muy palpable en nosotros, porque precisamente nos encontramos en un atolladero, es la puerta de entrada a ir hacia el gran hombre, como también se lo llama, o la gran mujer, que es al encuentro con el propio maestro. No tanto ya el libro en sí mismo, que lo es, sino al propio maestro, para encontrar las respuestas
que definitivamente solo pueden encontrarse en nosotros mismos, porque es allí donde está el nudo. Nosotros de alguna manera nos convertimos en ese nudo cuando volvemos la vida demasiado compleja o complicada, por supuesto sin quererlo, pero hacia allí vamos. Entonces, si nosotros somos el problema, por decirlo de alguna manera rápida, quiere decir que en nosotros también puede encontrarse buena parte de esa solución. Pero siempre confiando en la divinidad, siempre confiando en este caso en el I Ching o en el libro de las mutaciones. Siempre confiando en que hay una sabiduría superior a la que podemos acceder si nos damos ese permiso. Si no nos gana demasiado los miedos o la incertidumbre o la ira o la duda. De manera que vamos a convocarnos al encuentro con el libro todas las veces que lo necesitemos, ya sea por problemas laborales, financieros, afectivos, familiares o de salud, por ejemplo. Hay dos maneras tradicionales de encontrar la respuesta de uno de esos 64 hexagramas. Yo utilizo una que es mucho más simple, que lleva ya muchos siglos de utilidad, porque hay otra que es la más tradicional. Hay unas varillas de Milenrama, 50 en total, que se utilizan de una manera específica, bastante compleja, donde entra a jugar la matemática en su utilización, para poder construir esas 6 líneas que siempre se construyen de abajo hacia arriba, como un edificio o como crece un árbol. Pero también existe otra forma de llegar a la conformación de esa figura, que es la utilización de estas monedas, que espero se vean ahí, ¿sí? Que son monedas de cobre tradicionales chinas, que tienen la redondez que se puede apreciar y un cuadrado en el centro. La redondez de la moneda representa lo espiritual y el cuadrado en el centro representa el mundo material. Nosotros estamos hechos de ambas energías. Entonces, entrar en el libro es entrar al conocimiento de cómo son esas energías, de cómo funcionan y nos afectan y de qué manera nosotros conscientemente podemos influir en ellas para construir día a día una mejor calidad de vida humana y espiritual. Una vez encontrada la respuesta, se requiere de tiempo para poder analizar su texto, que no siempre es directo, que a veces es intrincado, y eso lleva a que a veces, o en ocasiones, con una sola lectura no alcance, haya que hacer más de una, o que a esa respuesta de la pregunta original se pueda o se necesite una segunda o tercera pregunta para terminar de aclarar el asunto. Me baso yo también, no solo en ese libro tradicional, el más conocido a nivel mundial que acabo de mostrar, sino también que utilizo otros ejemplares que fueron escritos por personas dedicadas seria y muy profundamente al estudio del I Ching. Estos hombres y mujeres han permitido también a quienes nos sentimos muy enamorados y apasionados por estas disciplinas encontrar otras fuentes de las cuales tomar quizás otras miradas sobre la misma respuesta para que nosotros en nuestra indagación interior tengamos más claridad al respecto. De manera que la invitación está hecha para que aquella persona que de verdad y de corazón siente la necesidad y se va a hacer responsable de la respuesta que salga, porque esto es algo que quiero decir antes de terminar el video, quien quiera solamente escuchar como respuestas lo que ya quiere escuchar, o sea, sus propias ideas sobre el asunto en cuestión, mejor no hacer ninguna consulta. El libro es muy serio en ese sentido. Si uno pregunta en broma, va a contestar en broma. Si pregunta en serio, va a contestar en serio. Por eso es muy importante la responsabilidad del consultante a la hora de abordar el tema que lo inquieta y que necesita aclarar. Y la forma de ir hacia el libro. De manera que es muy importante tener esto en cuenta. Decía, para finalizar, que es un acto de mucha nobleza querer conocerse a uno mismo. Para mí particularmente es el camino más trascendente que todo ser humano tendría que recorrer en esta existencia física y mental. Pero nos tiene que llamar el corazón a ese camino. Nos tiene que llamar nuestro yo superior, como algunos lo llaman,
para poder verdaderamente de corazón querer conocernos y conocer nuestra realidad y construirla dentro de nuestros límites, que son mucho más amplios de los que muchos creen, de una manera verdaderamente digna y elevada en todo sentido. Así que la invitación está hecha, damas, caballeros, cuando ustedes gusten. Voy a dejar debajo del video un email, un correo electrónico al que ustedes pueden escribir para pedir la consulta a través de videollamadas o de Zoom o de Skype, de algún sistema que nos facilite el encuentro personal con esa persona que desee indagar sobre su situación y cómo atenderla sabiamente. Desde ya les agradezco infinitamente este momento, este tiempo que me han dedicado y los espero cuando ustedes gusten. El I Ching, si una de las cosas que tiene como cualidad, entre muchas, es la paciencia, ¿sí? Y la moderación o la modestia como cualidades esenciales, además del amor, por supuesto. De manera que no va a apurar a nadie a que vaya al encuentro con el Gran Maestro. El encuentro con el Gran Maestro tiene que nacer, como dije recién, del propio corazón. Cuando eso sucede, el Maestro estará para recibirnos. Muchísimas gracias y hasta cualquier momento. Y no olviden suscribirse a nuestro canal cordialmente. Gracias.